Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Al ser las 6:05, damos inicio a la cuarta y última tutoría de la asignatura Gestión de la Productividad. Hasta ahora ha sido un recorrido interesante por diversos temas al cual hemos venido complementando según la realidad del país y necesidades actuales, de lo que hemos venido observando de cara al futuro. Uno de los aspectos que vamos a complementar el día de hoy es esa búsqueda de la innovación. ¿Cómo podemos encontrar nuevas oportunidades? Y creo que esa es una de las principales preguntas que muchos se hacen hoy en día. E inclusive lo he podido ver en los trabajos, el cual cada uno de ustedes estará recibiendo la calificación en los próximos días. eh, Se vuelve imperativo profundizar en los análisis, en esa capacidad crítica y oportuna que hoy las organizaciones requieren de cara a las necesidades del mercado. Por supuesto, donde se tiene participación, ¿no? Vamos a entrar un poco en materia. Este espacio que hago de manera complementaria, debo hacer la salvedad que no es exhaustivo, sin embargo, da una luz y una noción y también invitarle a investigar y en todo caso, si desea profundizar, pues puede escribirme por la plataforma y podemos intercambiar algunas nociones e impresiones al respecto. A ver, las innovaciones como tal son un proceso de llevar las ideas hacia adelante. ¿Qué significa esto? Bueno, de ponerlas en marcha, de ponerlas en ejecución. Todo inicia con una conversación de alguien que tuvo una idea a partir de un proceso de observación e investigación. Y por supuesto, en un equipo de trabajo se requiere revisión, análisis y lograr consenso, ¿no? Ya sea para un desarrollo de un producto o un servicio que sea usable. Ahora bien, ¿de dónde provienen las innovaciones? Uno de los aspectos que hemos logrado entender es que vienen de choques al sistema. ¿Qué significa esto? Son situaciones que cambian el mundo y estas se dan propiamente en los mercados, en las industrias, en los segmentos donde se tiene presencia, ya sea con un producto o servicio, ¿no? Pero también es la forma en que las empresas, usuarios o clientes, como usted y como yo, pensamos y entendemos el mundo. Y sobre ello se derivan una gran cantidad de necesidades, ¿no? Y ahí es donde podemos innovar. De igual forma, se dan cuando hay situaciones imprevistas, accidentes, situaciones inesperadas. En esos momentos, ahí es donde entra una oportunidad para la empresa de cara a ofrecer novedad a sus clientes. De igual forma, la innovación también surge de mirar a otros, no necesariamente de manera doméstica, sino en otras latitudes. Al comparar países como Alemania, Francia, Italia, eh, cuyos poderes económicos les permiten ir más adelante, el desarrollo de la tecnología y por ende el desarrollo de nuevos productos y servicios, ahí hay oportunidades que pueden suscitarse para nuestro país. No se trata de hacer un copy-paste, como se dice en algunas latitudes, sino poder tropicalizar y, por qué no, pensar en adaptar nuevos elementos y nuevas características. De igual forma, recombinando la innovación. ¿Esto qué significa? Bueno, ideas y aplicativos en un mundo que se transfiere a otro nuevo contexto. Productos y servicios que están en los mercados, ¿por qué no llevarlos, por así decirlo, a un espacio donde una característica, un movimiento, un producto, un insumo pueda cambiarse y con ello se pueda definir algo novedoso y usable para quien lo consume?
En el campo de la regulación, acá estamos hablando ya más de un tema país y de regulación o normativa política. En cuanto a leyes se refiere, poder generar nuevos espacios en donde se cambien las leyes que propicien el desarrollo de nuevas invenciones, ¿no? ¿De dónde proviene la innovación? Bueno, de la inspiración de una persona, de una empresa, de un colectivo, del empuje del conocimiento. En el tanto hay un intercambio de posiciones y de necesidades, y sobre ello se pueda llegar a un consenso para el desarrollo de un nuevo producto o servicio. Pero acá, claro está, viene un punto importante que quizás usted esté pensando. ¿Cuál es ese futuro organizacional, empresarial? ¿Cuál es esa misión y esa visión que se tiene? ¿Y dónde se espera estar liderando en el corto, mediano y largo plazo? Ahí es donde la innovación reviste un papel preponderante. ¿En qué sentido? Bueno, en donde tiene, por una cuestión de necesidad y de sobrevivencia, pensarse en cómo estar constantemente adaptando los requerimientos del mercado a los productos y servicios vigentes. Y sobre ello me permite hablar sobre el tema del diseño. Acá, al tener una visión de futuro, el diseño de los productos o servicios tiene que ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Y también hoy se habla mucho en el campo empresarial de clientecentrismo, es decir, estrategias que estén enfocadas en satisfacer las necesidades del cliente y sobre todo escucharle en cuanto a sus requerimientos o necesidades específicas puedan tenerse. Pero ¿qué pasa con esa información y cómo se transfiere para generar nuevo conocimiento que permita ser eh, puesto a la orden del día en un nuevo producto y servicio? Es fácil decirlo, pero hay una transformación interna de las operaciones, de las actividades, de las tareas, de esa cadena de valor que inciden en algún momento del tiempo, y déjeme decirle que ese tiempo es hoy, en la productividad. Y precisamente como iremos conversando más adelante en esta última tutoría, espero que pueda continuar y seguir el guión que he traído para su crecimiento profesional y académico. Bien, en cuanto al empuje del conocimiento, una fuente de la innovación es ese recurso que es ilimitado, es decir, el conocimiento, que es único, que es irrepetible, que tiene usted, que ha sido parte de la experiencia. Quizás ese conocimiento pueda ser tácito o implícito o explícito, pero hay otro que es implícito, el que solo usted lo tiene, nadie más. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo le está sacando provecho? Y por supuesto, muchas de esas posibilidades también van a emerger de un proceso de investigación científica. Cuando hablamos de investigación científica, sí, hablamos de la ciencia, del método, pero también que surge de un proceso riguroso, ¿no? Algunos ejemplos basados en el empuje del conocimiento, bueno, el nylon, el microondas, los escáneres médicos, el cable de fibra óptica, los antibióticos, la telefonía celular. Aquí podríamos hablar de muchos otros, los carros eléctricos, los vehículos autodirigidos. También podemos hablar de inteligencia artificial, machine learning, robótica, realidad virtual aumentada, inmersiva, metaverso. Bueno, acá que es el resumen de esta lámina y lo que yo esperaría que usted se lleve en su mente. Bueno, los procesos de investigación y desarrollo son trascendentales. La gran pregunta es, ¿cuántas organizaciones usted conoce o ha sido parte
de que han tenido un proceso de investigación y desarrollo lo suficientemente riguroso que ha permitido el desarrollo de nuevos productos y servicios en el tiempo, ¿no? Eh, de igual forma, acá no se trata de la física cuántica, sino más bien del uso eficiente de los recursos para solucionar los problemas o desafíos que el entorno presenta cotidianamente. Bien, continuando con esta conversación inicial, el reconocimiento de la necesidad de innovar. El ser humano, déjeme contarle, desde su inicio ha sido innovador por sí mismo. Antes se sobrevivía no con la medicina, sino con la naturaleza. Electricidad o el calor se hacía a partir del fuego. Hoy los avances han sido estrepitosos y continuarán a una velocidad mayor de la que usted y yo podamos tener noción. Así las cosas, la creación de conocimiento provee un empuje, pero a su vez crea una oportunidad, en donde la innovación debe estar como esa invitada que uno desea que se mantenga. Invitada me refiero a esa persona, a ese momento, a ese pensamiento, que debe estar siempre a toda hora. ¿Por qué? Porque para pensar en invenciones, el proceso de innovación tiene que darse. Y acá siendo una respuesta real al cambio. Si usted actualmente se encuentra laborando, póngase a pensar, ¿ha identificado alguna agenda de trabajo en el campo de la innovación? O mejor aún, en su organización, ¿el fracaso es penalizado o tolerado? ¿O cuál es la capacidad de aprendizaje que tiene su organización? ¿Con qué frecuencia se tienen conversatorios sobre lecciones aprendidas? ¿O los momentos de café o del encuentro en su organización son únicamente para hablar de lo cotidiano y no sobre cómo plantear soluciones o por qué no anticiparse al futuro? Acá es donde la innovación, insisto, es una respuesta real a ese cambio llamado entorno, que nadie lo podrá detener, igual que poniéndolo en un campo personal, su proceso de aprendizaje. Probablemente usted está en este proceso de formación por una necesidad, porque se visualiza con otras condiciones. Ahí hay una respuesta real al cambio. El punto es qué tanto se puede materializar en el corto, mediano y largo plazo. Bien, hay un tema que quise traer porque me pareció oportuno, el rol de los mercados emergentes. A ver, hay un profesor que se llama Prahalad, eh, que plantea a partir de una investigación muy seria, 2006, revisándola con datos recientes, no ha habido mucho cambio, por eso decidí mantener esa fuente. ¿Sabía usted que el 80% de la población mundial hoy vive con escasos $2? Entonces, tenemos presuposiciones y oportunidades para innovar. ¿En qué sentido? Las personas con bajas condiciones socioeconómicas no tienen poder adquisitivo y no representan una viabilidad para el mercado. ¿Cuál es la realidad y la oportunidad para innovar? Bueno, imagínese usted que aquí es el reto de la innovación ante dicha situación, es ofrecer productos y servicios a bajo costo, bajo margen, con altos niveles de calidad en cuanto a bienes y servicios se refiere. ¿Qué significa esto? Que su empresa puede ganar por volumen, atendiendo mercados que nadie está quisiendo incursionar. Luego tenemos las personas con bajas condiciones socioeconómicas, no son conscientes de la marca. Bueno, déjeme decirle que la evidencia empírica
sugiere una alta conciencia por la marca y por el valor, lo cual permite desarrollar nuevos productos y servicios. Acá viene el tema. La empresa en la cual usted tiene o se debe o trabaja presenta una alta intensidad en materia de cultura de innovación. Las personas con bajas condiciones socioeconómicas son difíciles de alcanzar. Eso es mentira. Imagínense acá, aquí viene un tema del pensamiento innovador alrededor de la entrega del producto o del servicio, vía redes sociales o agentes que pueden abrir nuevos mercados. Hoy la penetración móvil indica que las personas tienen entre 2 y 3 celulares en los cuales accesan diariamente a sus redes sociales. Aquí hay un ejemplo de las oportunidades que la tecnología y la innovación nos ofrecen, ¿no? La innovación entendida como novedad y usabilidad. La entrega del servicio novedosa, utilizando las redes sociales, u otra, o otro referente, una persona, líder comunal, líder de sectorial, líder regional, lo que fuera, tenga una presencia importante y pueda orquestarse un conjunto de necesidades que a lo mejor un emprendedor o alguna persona con ganas de desarrollar su propio emprendimiento pueda satisfacer a bajo costo y en el corto plazo. Otra presuposición que les traigo por acá es que las personas con bajas condiciones socioeconómicas son incapaces o no se encuentran interesadas en la tecnología. Eso es mentira y lo voy a decir porque, sumado al ejemplo anterior, si no los celulares no existieran. Hoy en día el tema de la alfabetización tecnológica en cuanto a dispositivos móviles se refiere es muy baja. ¿Por qué? Porque adultos mayores ya sea utilizan las redes sociales o plataformas como WhatsApp, Instagram o Telegram para comunicarse o para gestionar sus acercamientos a quien corresponda. Bien, continuamos con algunas cosas que les traigo por acá. Esta es una lámina de elaboración propia. Según un modelo de un profesor que conocemos, que es Chesbrook, que en paz descanse, el padre de la innovación abierta, el que decía, bueno, al tener proyectos de investigación en una organización, y aunque las fronteras de la organización sean ya sea reducidas o en todo caso con algunas condiciones importantes, va a tenerse desarrollo y va a incidir en los nuevos mercados. Acá es que hay muchos proyectos de investigación que entran a una corriente organizacional, ya sean proyectos, iniciativas o ideas, y el volumen lo que permite es generar filtros según tramos de control, jefaturas, coordinadores, jefes o directores, y puedan definir con base en los estudios y en los análisis realizados cuáles son los que pueden desarrollarse y generar nuevas condiciones al mercado. Y por qué no cambiar las reglas del mismo. Ahí estoy planteándole un punto innovador muy importante. Todo aquel producto o servicio que llegue a cambiar las reglas del juego para bien y permita satisfacer las necesidades de sus clientes, generará réditos casi que inmediatos. Entonces, para generar estos réditos inmediatos es necesario la construcción de redes. Y cuando hablamos de construcción de redes, estoy hablando de 4 cuadrantes. Entiéndase, red con un socio. Aquí es, ¿qué tan fácil es encontrar socios potenciales? Busca personas o empresas en áreas próximas. Busca redes en áreas distintas. Construye relaciones con socios inusuales.
o se muda a territorios desconocidos. ¿Cómo se lee esto? Bueno, ¿qué es más fácil? Crear redes con personas que estén en lo mismo que uno. Pero acá no se trata de salir a tomar el café con la primera persona que se encuentre, no, sino con esas personas que usted ha investigado, analizado, que le nutran una conversación suficientemente poderosa y que abonen a su conocimiento. Pero de igual forma, también es sencillo crear redes con aquellas personas o con aquellos socios que usted mayoritariamente no tiene ningún contacto, pero su participación en el mercado y su producto o servicio y su trayectoria denotan ser un altísimo valor, ya sea de un lado o para el otro. ¿Qué es difícil? Claramente está, es buscar en áreas distintas, en personas que estén haciendo cosas totalmente distintas. Si usted está hablando de ciencias de la vida, no se va a ir al tema automotriz. Son dos industrias completamente diferentes. O aquellas personas que quieren mudarse a territorios desconocidos sin un guía o sin nadie que los pueda orientar para la toma de decisiones. Entonces, en las innovaciones discontinuas, ¿qué es esto? Empiece por aquellos que están haciendo lo mismo que usted, pero no con cualquiera, sino que su reputación y su trayectoria le preceda. Y recuerde, siempre en la búsqueda de generar valor. Bien, a este punto de la conversación espero que haya sido de crecimiento, de valor lo que le he compartido. Ahora vamos a entrar a lo que nos compete el día de hoy. Bien, cuando hablamos sobre cómo implementar el aseguramiento de la calidad, siempre es importante establecer una tabla de trabajo o una hoja de ruta, ¿no? Muy en función de lo que se quiere hacer. Aquí, como usted ve, y el libro lo trae, eh, hay un plan de trabajo y también existe una noción por departamento y por actividades donde cada persona tiene claridad sobre lo que tiene que hacer. Acá vemos, por ejemplo, en problemas que se puedan entender bajo un supuesto que se da, entendimiento insuficiente de los requisitos del mercado, las metas inapropiadas en la calidad y la ingeniería, una correlación inadecuada del costo de la calidad y la ingeniería. Acá da espacio para pensar en actividades como un sistema fortalecido, el establecimiento de metas, anticipando las necesidades del mercado, establecer un sistema de control del costo, y eso está mucho de la mano de una microactividad que se llama la planificación del producto, ¿no? Eh, como lo decía, esto es un ejemplo del libro, entonces hay un programa que va trascendiendo de forma anual y hay unos documentos que permiten darle trazabilidad y seguimiento a los mismos. Y esto así sucesivamente pasa con problemas identificados en cada una de las etapas. Acá hablamos de la planificación del producto, está el diseño del producto, hay un modelo inadecuado que probablemente muchas veces queda obsoleto a partir de la infraestructura instalada, hay un despliegue y una evaluación insuficiente de lo que se entiende como calidad o de la calidad del producto o servicio. Perdón. Y entonces acá hay elementos que nos invitan a pensar y a identificar claramente las actividades, los responsables y los documentos, ¿no? Acá como se ve, si hay un modelo inadecuado, tiene que haber una tabla o un manual de calidad. Pero de igual forma, un manual de ingeniería de la producción. ¿Cómo vamos a producir ese producto, ese servicio? Pero con base en la primera parte de la conversación, yo le insto a que piensen, ok, hay un manual de ingeniería de la producción para el hoy, pero ¿por qué no ir abordando, abonando a partir de los defectos, de los controles, de lo que el cliente mismo dice de ese producto?
alimentándose de la información del área de mercadeo, ¿cómo puede ir mejorando o evolucionando en el tiempo? Entonces, la implementación del aseguramiento de la calidad se puede convertir en una herramienta para la evolución del producto o del servicio, no solamente en el hoy, sino en el mediano y largo plazo. Continuando con el ejemplo que el libro presenta, hay preparación de la producción y se llega al momento de la producción, ¿no? Vea que siempre existe responsables, documentos y estándares, y si quiere agregarle un valor todavía en términos de trazabilidad y control, yo le pondría indicadores. Indicadores en función de metas. ¿Cuáles son las metas que usted tiene? Por ejemplo, en los problemas en la introducción de nuevos productos, se identifican esos problemas, se identifican las actividades y en cuánto tiempo tienen que estar implementadas. Póngales un tiempo específico, un rango de fechas. Y así sucesivamente para cada una de las actividades y los documentos o guías que van a dar o ejemplificar que esa tarea se cumplió en el tiempo o conforme a la fecha o el periodo que usted mismo definió. Bueno, acá de igual forma se continúa con el ejemplo. Por otro lado, hay una tabla de herramientas que es importante explicarla una a una. Hay una tabla básica de la calidad. Y acá me permito ir leyendo y explicando. Vamos a ver, en lo que es el uso, se menciona la identificación y el análisis de los requisitos de la calidad del mercado, costos competitivos del producto, tecnología disponible y embotellamientos técnicos para cada grupo de productos. ¿Qué significa esto? Que en sus procesos productivos usted va a identificar todos aquellos elementos que tienen que cumplirse a un grado de excelencia. ¿A cuánto? Usted debería cumplirlos en términos financieros y acá hay un trabajo importante con el área contable o con la dirección financiera, pero también en el campo de infraestructura tecnológica hay que considerar qué se tiene, qué está haciendo falta y qué puede ir cambiando en el tiempo. En el hoy, qué está haciéndose en donde los niveles de producción esperados no se estén cumpliendo y cómo principalmente se van a resolver. Ahora vamos a hablar sobre las tablas básicas de la ingeniería de producción. Identificación y análisis de la tecnología existente, embotellamientos, necesidades de tecnología, etc. Vea que es un poco similar al anterior, pero muy enfocado a la infraestructura tecnológica disponible para la producción. Cuando hablamos sobre tablas individuales de calidad, acá estamos hablando sobre la evaluación de los requisitos de la calidad de los productos, de la competencia, de los derechos de la patente, así como la identificación y análisis de la tecnología disponible para alcanzar las metas de la calidad. A ver, si vemos una empresa que tiene productos o servicios, cada uno tiene que analizarse por separado. En muchas organizaciones, ¿qué sucede? Se analiza toda la capacidad instalada como que si la empresa produjera lo mismo siempre. Y eso es mentira. Parece irónico, pero es una realidad. ¿Qué sucede? Si bien usted puede tener, por ejemplo, una litografía o una imprenta, y usted tiene un producto que se llama imprimir o desarrollar, pero cada uno de ellos tiene costos diferentes, con materias primas totalmente diferentes. En algunos trabajos que hemos podido encontrar, vemos organizaciones que siguen produciendo lo mismo para todo y no está mal. O sea, tienen la misma capacidad para producir diferentes líneas de producción o diferentes productos y servicios. Eso está bien. Y jamás es poco probable que una empresa, si tiene 500 o 3,000 productos, todos los vaya
a gestionar con una única plataforma. Pero sí hay que tener claridad sobre los niveles de calidad esperados. No es factible hoy, a menos que tenga diferentes aplicativos o accesorios en su infraestructura tecnológica, que le permitan atender una diversificación importante del portafolio de productos y servicios. Acá es donde en términos estratégicos es sumamente recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque si un producto A, considerado como su producto estrella, no le está generando, tiene otros B y C que le ayudan a contrarrestar el efecto de pérdida de mercado en su producto A y que éste le puede generar los ingresos o el capital, el dinero que usted esperaba, si lo ponemos en términos sencillos, en el tiempo. Cuando hablamos sobre tablas de la ingeniería para la producción individual, un poco de lo que he venido conversando, es decir, tener controles específicos para cada producto o servicio. En lo que es la tabla de la administración de la calidad, bueno, acá estamos hablando sobre características, la importancia en cuanto a las capacidades propiamente de cada uno de los procesos. Cuando hablamos de productividad, algo que es fundamental dentro de las organizaciones, se tienen los procesos debidamente mapeados, depurados en sus flujogramas. Eso es un primer indicio que a usted le puede orientar mucho, o una de las preguntas que es necesario hacer al momento de realizar un trabajo en términos de productividad. Cuando hablamos sobre la planificación de la inspección, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las evaluaciones esperadas en función de los controles y los resultados, ¿no? La planificación del proceso, bueno, un poco de lo que decía antes, ¿no? En función de esos flujos o ese mapeo de cada uno de los procesos, ver las mejoras que se pueden dar en el tiempo. Ahora, la tabla del proceso de los círculos de la calidad, ¿cuáles son esos derroteros que son importantes que se consideren dentro de la organización para obtener las metas esperadas? La hoja de estandarización del trabajo es una hoja que dice cada uno de los pasos y los aspectos que tienen que estar implícitos en el producto o el servicio. Y bueno, en este punto es importante que usted entienda, al final tiene que haber una encuesta. Esos puntos, ¿por qué hablamos tanto de puntos? Bueno, porque son características, particularidades que tienen que medirse, que aseguren que se van a tener los resultados adecuados en el tiempo. En cuanto a la utilización de herramientas se refiere, vea que cada una de ellas se asocia a lo que es la planificación del producto, el diseño de la producción, la preparación de la producción, ya la producción propiamente dicha y las ventas y el servicio. En el despliegue de la calidad están las tablas básicas que tienen una vinculación natural con lo que es la tabla individual de la calidad, ya de cara al diseño, la tabla de la administración, y cuando hablamos de la preparación de la producción, está la tabla de planificación de la inspección y la tabla del proceso en cuanto a los círculos de calidad se refiere. En el momento de la producción tenemos la hoja de estándares del trabajo y la tabla de encuesta de la calidad, que es, por así decirlo, la voz del cliente. Ahora bien, cuando hablamos del análisis de la calidad y el análisis de la ingeniería, está todo aquello que tiene que ver con la información, los análisis teóricos y empíricos que puedan suscitarse para poder gestionar ya sea la planificación o el diseño de la producción. Ya propiamente en la preparación de la producción vamos a tener el análisis del proceso y la tolerancia a los errores. Y en las ventas y el servicio, con esa voz del cliente podemos tener el análisis de fallos, ¿no?
En el despliegue de la ingeniería de la producción, la tabla básica de ingeniería y la individual propiamente, y la planificación del proceso. Vea que cada una tiene una interrelación y hay un diálogo entre cada una de ellas, pero también hay una ruta principal que tiene que seguirse, que está enmarcada propiamente con las flechas, y las que tienen una línea descontinua hay un momento de retroalimentación importante. Bien, un diagrama de sistemas para el procesamiento de las quejas. El libro usted lo puede ver acá y lo puede contrarrestar en el libro, pero acá sí es importante darle realce a varias cosas. En primera instancia, en muchas organizaciones las quejas son bien recibidas, en otras ni siquiera quieren ser escuchadas. Si esto es el caso de la organización donde usted está realizando el trabajo, acá tiene un alto valor agregado que usted puede impulsar. Cuando se recibe la queja del cliente, hay una queja de la línea, hay un defecto desde la casa. ¿Dónde es que están sucediendo las cosas? Y puede llevar un registro, ya sea con la interacción con el departamento de ventas o el departamento de administración de la calidad. ¿Cuál va a ser el responsable en cuanto a departamento se refiere de la causa o de la queja? ¿Quién le va a dar atención en cuanto al procesamiento propiamente se refiere? Y también la validación y la verificación. Esto, por así decirlo, es algo que es básico y necesario. La gran pregunta que yo quisiera que usted se motive a hacer, ya sea dentro de la organización que está desarrollando su trabajo o a la cual usted pertenece, es: ¿se tiene un diagrama para el procesamiento de las quejas, donde estén cada uno de los interlocutores, de los participantes, y sobre todo se vea claramente quién es el responsable de la atención? Yo le llamo esto al plano de lo que no se quiere oír en la organización, y son las quejas. Continuando un poco por acá, continúa, a ver, vea que está también un proceso acá de la prevención de la recurrencia, es decir, cómo evitar que dicha situación continúe en el tiempo. Hay un proceso de confirmación y evaluación, en donde se llevan los registros, el informe de las medidas preventivas. También hay un proceso de confirmación de que esas medidas preventivas ya fueron implementadas. Los procesos de vigilancia por parte de los tramos de control, entiéndase este último como esas jefaturas que van a estar vigilantes que la situación no vuelva a presentarse en el tiempo, y sobre todo la calidad que en todo momento tiene que tenerse en cuanto al producto y el servicio se refiere. Cuando he hablado de estos temas, este es quizás una de las principales preguntas que surgen. ¿Qué tiempo se necesita para que se muestren los beneficios del Kaizen? Bueno, se habla en la literatura de 3 a 5 años. Yo diría que en el primer año ya se tienen que ver algunos destellos de mejora. Pero claro está, si de la mano de indicadores, ¿no? Si no hay ningún indicador, probablemente lo va a ver hasta el quinto año. Ahora, ¿qué es lo que espera mejorarse? Es que cuando hablamos del Kaizen, hay que tener claro, sí, la mejora continua o estar mejorando, pero ¿qué es lo que espera mejorarse? No puede mejorarse todo al mismo tiempo.
Entonces acá es donde hay que dirigirlo a una meta específica. ¿Por qué hablamos de una meta específica? Bueno, muy sencillo, porque no todo puede hacerse al mismo tiempo. Eso es así. Eso es así. Ahora, cuando hablamos de no todo puede hacerse al mismo tiempo, es que a veces en las organizaciones se quiere mejorar o cambiar la calidad de un producto o servicio de la noche a la mañana, sin tener una cultura y sin tener un proceso sistémico para hacerlo. Entonces aquí es el Kaizen donde cobra sentido. Eh, a ver, quizás en algunos momentos puede darse el hecho de que una administración, como lo dice el libro, pueda verse tentada a privarse de una oportunidad para el mejoramiento a largo plazo en favor de tener utilidades en el corto plazo. Acá, ¿qué dice esto? Bueno, que a veces se pretende sacrificar el futuro por alcanzar hoy mayores beneficios. ¿Pero es esto lo correcto? Yo diría que no. Y por ello el libro acertadamente expone qué tanto tiempo se puede mantener una empresa utilidades de muy corto plazo si los competidores trabajan en función de largo plazo. Creo que la respuesta es más que evidente, ¿no? Entonces acá vienen algunos aspectos que quise traer eh, oportunos, necesarios para la implementación del Kaizen. Primeramente, se encuentra la administración debidamente comprometida para introducir el Kaizen como una estrategia de la empresa. Cuando hablamos de administración, entiéndase la alta administración, los principales tomadores de decisión, consejos directivos, juntas directivas, consejos de administración, directores, gerentes. Pero también se encuentra debidamente comprometida a dedicar el tiempo suficiente para entender la realidad y lo que implica el proceso del Kaizen. ¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente los resultados van a suceder en el muy corto plazo. Y los ejecutivos piensan muchas veces en mejorar la cuenta de resultados prácticamente para mañana. Y eso no es posible. Ahora, la administración como tal, cuanto a las metas funcionales se refiere, tiene que estar debidamente orientada a aspectos de calidad, costo y programación. Pero para que esto se haga una realidad, tiene que proporcionar los recursos necesarios, incluidos temas de formación. Ahora, la organización está debidamente estructurada para la atención de metas que estén asociadas al Kaizen. Tiene que ser una respuesta de sí o no. No hay espacio para la subjetividad. Ahora, puede ser que las metas se encuentren debidamente mal planteadas. Acá es donde las organizaciones también tienen que tener la capacidad de gestionar los cambios necesarios en el corto, mediano y largo plazo. Bien, en el material complementario y lo que uno esperaría ver en su trabajo también son herramientas estadísticas para grupos de mejoramiento, ¿no? Vamos a presentar algunas muy básicas. Aquí tenemos las famosas hojas de registro. Son formatos que han sido diseñados para la recolección de datos, ¿no? Unidades defectuosas, quejas de clientes, atenciones. Entonces, a ver, acá
traigo un ejemplo. No hay formatos establecidos, pero sí puede guiarse por este y puede hacer las adiciones que considere necesarios. Hay un restaurante al que le he puesto García y del 22 de julio, con una atención de 7 a 9, se quiso identificar como registro la atención de clientes. Vea que de 0 a 20 minutos se tenían 3 clientes, se tenían clientes 3 con una frecuencia de 8, es decir, que se atendieron 3 clientes con una frecuencia de 8. Vea qué interesante. Cuando hablamos de frecuencias, acá hay que entender que de 7 a 9 habían cada 20 minutos 3 clientes. De 0 a 20 minutos. De 7 a 7 y 20, 3. De 7 y 20 a 7 y 40, otros 3. Y así sucesivamente hubieron 8. Ahora, de 20 a 40, hubieron 6 clientes. Entonces, cada 20 o 40 minutos se atendieron a 6 clientes con una frecuencia de 13. Ahora, de 40 a 60, habían 9. Y de 60 a 80, habían, perdón, de 80 a 100, habían 5. ¿Cuál es el tema? ¿Para qué me sirve esto? Imagínense que cada cliente generó una queja o generó un fallo. Entonces, o generó un plato estaba mal diseñado, o si llegaron a tomar café o a desayunar, el pinto no sabía bien o el huevo estaba mal cocido. Entonces, estas hojas de registro lo que dice es, bueno, cada 20 minutos, de 0 a 20 minutos, tuve una frecuencia de 8 fallos. Después de 20 a 40 minutos, tuve unos fallos de 13, es decir, una frecuencia de 13. Es mucho, de 40 a 60 minutos, tuve unos fallos de 15, es decir, una frecuencia de 15 veces. Personas se quejaban de que el producto o el servicio estaba mal. Entonces, por eso es importante la frecuencia. Cada cuánto tuve o qué tuve en ese momento. Si 3 clientes se identificados, que el producto no cumplía las condiciones requeridas. ¿Qué les sirve esto? Toma de decisiones, acciones que pueden implementarse. Mejorar el personal, dándole entrenamiento, capacitación, incluir nuevas personas y así sucesivamente. También tenemos en las hojas de verificación otro ejemplo. Este lo trae el libro. Acá vea que este diseño consta de asegurar que la persona encargada en el reparto cumplía con la ruta establecida. Con la Independencia, las Bugambilias, la Altavista, en la parte de Florida no pudo hacerlo o no pudo cumplir porque hubo una inundación en el lugar. Si un cliente llama a preguntar qué sucedió, bueno, es que no pudimos entregar el producto porque sucedió un evento que estaba fuera del control propiamente y es un evento de la naturaleza. Entonces vea que herramientas tan sencillas dan un alto valor a la gestión. También están los diagramas de Pareto, que a mí me gusta mucho los puntos, las gráficas. El libro presenta las gráficas de barras verticales. Uno podría hacerlo en función de las hojas de registro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá puede entender cuáles son los problemas de mayor importancia, pero también ordenar las causas, ¿no? Ahora, Wilfrido Pareto, que fue quien lo inventó y adquirió su fama,
lo que quiso entender es que el 20% de las situaciones contienen el 80% de lo que más necesariamente hay que darle prioridad, ¿no? Es decir, si usted tiene 100 quejas, pero quiere entender cuáles son las de mayor incidencia, que acá usted las puede poner y las puede correlacionar con un tema de costos, cuáles fueron las que principalmente usted como empresa, como persona, tuvo que invertir tiempo, energía, que al final eso es un costo importante para cumplir con las expectativas o con su promesa de servicio, propiamente dicha, ¿no? Entonces el Pareto es una herramienta muy importante. En los diagramas de causa-efecto, como los preguntamos, ¿no? El diagrama de causa-efecto, o conocido también como el de Ichikawa, o el de la espina del pescado, es una gráfica que permite identificar, clasificar, pero sobre todo poner de manifiesto todas las posibles causas. Pueden ser inclusive en temas de calidad propiamente dichos, ¿no? Y es una manera sintetizada de orden visual que se puede dar entre las relaciones existentes entre un resultado obtenido, que es el efecto, y los factores o las causas que influyen en ese resultado. Muy utilizado para prevenir situaciones, para analizar un problema y determinar sus principales causas, pero también al identificar una causa, usted puede hacer otro diagrama de Pareto y plantear cómo lo va a resolver. En primera instancia, los diagramas de Pareto nacen o se plantean o se realizan en función de una lluvia de ideas, ¿no? Pueden haber aparentes ideas o suposiciones, pero también hay situaciones reales, donde se tiene la fiabilidad de las mismas cuando éstas son contrastadas con datos. Por eso se tienen las causas aparentes, que son las lluvias de ideas, situaciones que se dan, pero también están las causas reales. Es cuando ya se tienen los datos debidamente recabados, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Acá probablemente uno puede, no hay una receta, a mí no me gusta hablar de recetas porque eso es limitar mucho el conocimiento, pero como usted puede observar, se tienen una serie de causas, pero también hay una subcausa y esta tiene un efecto. Ahora, las flechas más pequeñas pueden tener una vinculación, una relación natural con el recurso humano, las máquinas y los equipos, el medio ambiente, con el método, con recursos energéticos, inclusive también con situaciones del entorno que usted no puede controlar. Pero acá siempre es importante, de lo que yo he recomendado, es que usted pueda poner entre paréntesis, para la toma de decisiones propiamente dichas, esa causa, cuánto efecto tiene. Y para darle ese valor o ese efecto, la puede cuantificar. Y si no la puede cuantificar, cuando usted está realizando el diagrama de Ichikawa, el diagrama de causa-efecto, con el grupo de personas establezca una ponderación a partir de un criterio experto. Y esto le permitirá identificar las principales, ¿no? Bueno, hablemos un poco ahora sobre lo que son las gráficas de desarrollo. Esta es una gráfica que es una forma simple y resumida del comportamiento de una variable de estudio. Acá puede ser el comportamiento del dólar, de la inflación, y básicamente lo que usted quiere o desea es ver su comportamiento en el tiempo, ¿no? Acá puede ser la producción propiamente dicha, las condiciones del clima,
etcétera, etcétera. Y bueno, no me queda más que agradecer el esfuerzo que he visto en cada uno de los trabajos. Si quiero exhortar de manera vehemente a que se acerquen a sus tutores. Ya en nuestro caso, el cuatrimestre va un poco avanzado, pero todavía no ha terminado. Entonces quiero motivarle, por favor, a que si tiene alguna consulta, escriba en la plataforma e instarle siempre y en todo momento a la creación de conocimiento novedoso. Es fundamental que este conocimiento sea parte de su ADN. No busque copiar ni hacer propio el conocimiento de otros. Tarde o temprano esa práctica le puede cobrar una factura muy fuerte y muy onerosa. Y esperaría, como ha sido característico, de que pueda tener trabajos de muy alta calidad. Y por favor, de nuevo, reiterarle mi motivación a que me encuentro a su disposición para que podamos conversar, si así fuera necesario, con temas puntuales, eso sí, con puntos debidamente definidos. Y bueno, ánimo y quedo a su orden y muchas gracias por el esfuerzo que me ha dado y que el que me sigue dando para culminar con éxito esta asignatura de productividad. Bueno, entonces no me queda más que despedirme, no sin antes decirles algunos aspectos. Sobre el trabajo es importante que usted pueda utilizar la mayor cantidad de conocimiento visto a lo largo de estas tutorías y también del material propiamente dicho, ¿no? Pero eso no impide o no debe impedirle a buscar otro material que sea atinente a la gestión de la productividad. Y si tiene inquietudes sobre el mismo también, sobre estos temas, por favor no deje de hacérmelo saber. Gracias, quedo a su orden. Hasta luego.